Entre 1932 y 1933, Alemania sufrió grandes cambios en su entorno político, social y cultural, ya que este país padeció la derrota en la Primera Guerra Mundial y su emperador Guillermo II abdicó, generando una situación de descontento entre la mayoría de los alemanes, los cuales culpaban a la socialdemocracia gobernante de todos sus males. Sin embargo, esto no termina allí, pues Alemania no podía pagar la deuda originada por la guerra, según se había establecido en el Acuerdo de Paz de Versalles. De esta manera, la industria cinematográfica alemana, a pesar de estar en auge, padeció una recesión económica, ya que la UFA patrocinaba la mayoría de las películas en proceso, pero dada la situación alemana, la UFA entró en un proceso de venta hacia MGM o empresas de cine americanas. Pero esto no es todo, pues surge un movimiento cinematográfico en contra del expresionismo, como fue el Kammerspiel o la Cámara del Drama, el cual se asocia al guionista Karl Mayer. Este movimiento gira en torno a la vida de las personas y sus sentimientos, los cuales se vinculan generalmente a la tristeza. Las películas de esta corriente se reconocen por realizar un énfasis en los impulsos y la intimidad psicológica de sus personajes, haciendo que el set sea pequeño y los movimientos se basen en gran medida en el uso de una cámara en movimiento para explorar la intimidad y los espacios simples. Este movimiento marcó la historia cinematográfica, pues Karl Mayer delimitó las características de un movimiento artístico del periodo entre guerras, permitiendo crear reflexiones en torno a la condición humana desde todos los ámbitos de la vida, como lo es el cine. A causa de eso, su primer gran texto fue el guión de El gabinete del Dr. Caligari, pues instauró los pilares de la renovación del cine alemán, dado que esta película abre los nuevos itinerarios sobre los que se consolidará buena parte de la producción alemana de los años 20, utilizando nuevas imágenes que renovaron los conceptos espaciales y de la atmósfera del set. De esta manera, Vampir es un claro ejemplo de este movimiento, pues desde sus inicios causó revuelo entre el mundo cinematográfico y social, puesto que representó la transición entre el mundo mudo y sonoro del cine, empleando la libertad creativa en la construcción de la misma. Vampir fue producida por Carl Dreyer de 1930 a 1931, donde combina leyendas nórdicas e inglesas. Contó con la fotografía de Rudolf Maté, quien consigue crear un clima fantasmagórico. Sin embargo, el negativo original de las imágenes y el sonido se perdieron, por lo cual las versiones alemanas y francesas sirvieron para reconstruir la película. Al presentarse esta situación, se realizó una nueva versión en 1998 entre la Cineteca del Común de Bologna, Le Deutsche Cinémathèque y CDF AG. Su director, Carl Dreyer, nació en Copenhague en 1889. Quedó huérfano muy pronto y es acogido por una familia que no sentía aprecio hacia él. Es por esto que tuvo una infancia infeliz que terminó marcando su concepción frente a la vida y sus obras. A los 16 años abandona su casa para posteriormente iniciar sus estudios de manera autodidacta. En 1912 entra en contacto con la mayor productora cinematográfica danesa, Nordics Films, y en 1919 dirige su primera película, El Presidente. El director afirmó que Vampir tenía como objetivo crear en la pantalla un sueño despierto y mostrar que lo espantoso no se encuentra en lo que nos rodea, sino en nuestro propio subconsciente. Siendo así, se construyó un universo onírico con imágenes potentes e impactantes con toques surrealistas, góticos y expresionistas, buscando salirse de los estándares cinematográficos empleados anteriormente. Aunque Dreyer deseaba generar un gran impacto con su película, esta fue otro fracaso comercial al igual que Juana de Arco, lo que lo retiró del cine por 11 años. En consecuencia, la película gira en torno a la vida del joven Alan Gray, quien desde temprana edad se interesó por realizar diferentes tipos de estudio acerca del vampirismo y el satanismo, haciendo que se distorsionaran las fronteras existentes entre lo natural y lo sobrenatural para él. Ante esta situación, este joven decidió embarcarse en un viaje repentino que lo llevó hacia Coulter-Pierre. Sin embargo, una noche tenebrosa, un hombre decide ingresar a la alcoba de Alan afirmando, ella no debe morir, ocasionando una situación preocupante. Por esta razón, él decidió brindar ayuda a aquella persona que estaba en peligro de muerte y necesitaba apoyo. Desde ese momento, las cosas se tornaron algo extrañas y el vampirismo y el sobrenatural se volvieron parte de la realidad y retos de supervivencia.
En cuanto a los actores principales, encontramos a Nicolás de Gunsberg, o también conocido como Julian West, quien financió completamente la película a cambio de recibir el papel protagónico, siendo Alan Gray. Nicolás nació en Francia en 1904, fue un banquero, editor de moda y actor, conocido en París por sus lujosos bailes de disfraces y su popularidad entre la élite artística y social de los años 20 y 30. Aunque, luego del fallecimiento de su padre, entró en una crisis económica que le impidió continuar con su carrera cinematográfica y es por esto que Vampire es su única película. Por otro lado, Maurice Suge y Sybil Smith fueron los únicos actores profesionales dentro de la película. En primer lugar, Maurice Suge fue un actor francés que nació en 1866. Participó en 91 películas desde 1918 hasta 1952. En segundo lugar, Sybil Schmidt fue una actriz alemana que nació en 1909 y murió en 1955 al suicidarse. Actualmente sigue siendo una de las figuras más interesantes del cine alemán. Luego de la Segunda Guerra Mundial, fue rechazada por la comunidad cinematográfica alemana por tener algunos lazos con la comunidad judía, lo que la obligó a convertirse en una actriz de papeles secundarios. En este tipo de obra cinematográfica sería bueno introducir el concepto de Humberto Eco, acerca de la metáfora epistemológica, frente a la relación planteada entre el vampirismo y el hecho cinematográfico. Eco afirma que todas las manifestaciones artísticas pueden verse como una metáfora epistemológica, ya que según la época de su creación se determinarán las formas de expresión y temáticas a tratar en el arte, dado que, mediante esta, se refleja cómo la cultura de ese tiempo se idea o refleja la realidad. Siguiendo este orden de ideas, Vampir, perteneciente al auge del cine alemán y que es parte de esta corriente, busca retratar las dolencias económicas, sociales y culturales alemanas frente a la pérdida de la Primera Guerra Mundial, por lo cual se da uso de herramientas narrativas como fueron la representación de un vampiro que simboliza el Pacto de Versalles, como aquel ser que se apropia de las víctimas más débiles, en este caso Alemania, a causa de su espíritu demoníaco que destruye todo a su paso y manipula a los demás seres cercanos al mismo para cumplir sus objetivos de destrucción. Asimismo, se utiliza el recurso de la damisela en apuros, que personificaba a Alemania como aquel ser que cometió errores, pero necesita de ayuda y presenta condiciones precarias, haciendo que el espectador intente desglosar aquellos simbolismos en los que el director da su propia percepción del mundo. Por otra parte, constantemente se evidencia una lucha entre el bien y el mal, la cual se personifica mediante la joven Lyon con sus ansias de sangre y su espíritu puro, puesto que se usan recursos como la cruz, el veneno, la monja, las calaveras, la oscuridad, la luz y los diferentes tipos de cuadros anclados a la pared que simbolizan la constante lucha del ser humano por ser una mejor persona y no caer en las garras de aquel ser maligno, que es representado por aquellas cosas ocultas u oscuras que hacen generar diferentes calificaciones o significados a un objeto que no va más allá de la prestación de un servicio al ser humano, sino que al contrario sirve como herramienta narrativa que encarna los miedos o las comprensiones del mundo que se realizan y se afianzan mediante las relaciones sociales o discursos en una determinada época, las cuales cuestionan la veracidad o benevolencia que presta aquel bien, pues todo lo oscuro, diferente o inexplicable es causa de algún mal que causará la pérdida del ser humano y su respectiva pureza, demostrando que el mal recae en nuestro subconsciente que refleja aquellos miedos o inseguridades que tiene el ser humano, y buscan ser representadas mediante objetos inanimados. Conjuntamente, el director presenta un leitmotiv, el cual se caracteriza por la constante utilización de sombras como mecanismo de relato en 4 ocasiones, lo que nos demuestra una perspectiva diferente del cine, ya que esto nos permite adentrar al espectador en la película como un personaje adicional, que determinará hacia dónde se dirigirán las miradas y un sentimiento de suspenso al sentir que éste se está ocultando el personaje que ejecuta la escena. Igualmente se crea una atmósfera de ocultismo y nerviosismo, dado que no se sabe de dónde provienen dichas sombras, sino que se trata de reflejar cómo el subconsciente de las personas presenta el arquetipo sombra de donde el aspecto inconsciente de la personalidad no es reconocido como propio, pues el inconsciente lucha por mostrarse, pero es reprimido continuamente por el ego,
haciendo que la energía psíquica reprimida que se proyecta en el exterior con diferentes actitudes y definiciones brindadas a diferentes acciones que determinarán la comprensión y deducción de los sucesos que se presentan a lo largo de la película. Por otro lado, es importante destacar los recursos técnicos empleados en este film. Se puede observar que se caracteriza principalmente por manejar una estructura lineal, es decir, que sigue una trayectoria sin alteraciones de tiempo desde el inicio hasta el final. Es interesante ver dentro de este aspecto cómo el director empleó una vuelta de tuerca, donde dio un giro abrupto y totalmente inesperado a la historia que se venía contando, manteniendo la estructura del tiempo. Con esto logra darle un cambio dramático al objetivo y desenvolvimiento de los personajes como lo hace con el Doctor. De la misma manera podemos analizar elementos empleados como la música, que cumple una función importante, ya que enfatiza los sentimientos y sucesos que acontece cada personaje a lo largo de la película. Y la técnica de sobreposición de cintas que se usa para crear efectos de transparencia en el personaje donde se insinúa al observador la presencia de un fantasma. Adicionalmente, posee gran variedad de planos que le permiten al director generar un poco más de drama y suspenso. Por tanto, se enfoca en los rostros para hacer énfasis en algunas emociones del personaje. Hace uso de planos desde la espalda del actor, haciendo entender que se oculta algo. Algunos desde el frente para expresar ideas o pensamientos, y planos un poco más generales. Asimismo, el director se enfocó en usar movimiento de cámara para enfatizar algunas ideas y poner al personaje en función de la escenografía, por lo que tenemos distintos movimientos, como lo son el lateral paneo, tilt, el alejamiento de cámara y movimientos bruscos. Finalmente, para el director también es importante resaltar los decorados, la rigurosidad en la labor interpretativa, la importancia de los gestos, el gran sentido de la composición y un montaje muy preciso en el cual apela al sentimentalismo y apropiación de la película por parte del espectador, que tiende a realizar suposiciones basadas en su subconsciente y versión del mundo, logrando el objetivo del mismo movimiento.